Y para este tramo final del programa os proponemos hablar de una profesión que a diario pone su experiencia, sus conocimientos al servicio de todos. Una ingeniería que ofrece soluciones para mejorar la accesibilidad de las personas. Como reza su lema, abriendo caminos, tendiendo puentes. Son los ingenieros e ingenieras de caminos, canales y puertos. Vamos a acercarnos a esta profesión. Nos acompaña el decano de su colegio profesional en la Comunidad Valenciana. Él es Federico Bonet Zapater. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bienvenido. Decano de la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en nuestra Comunidad Valenciana. Bueno, cuando hablamos de las competencias de vuestra profesión, Federico, pensamos en grandes infraestructuras, ¿verdad? Las canalizaciones, ¿no? Las presas, los grandes puentes, los puertos. ¿Cuál te parece que es el principal reto que tiene nuestra comunidad referido a estas grandes infraestructuras? ¿Qué tenemos por delante en nuestro territorio? Bueno, pues yo creo que ahora mismo en el tema de infraestructuras, digamos, grandes, como dices, pues uno de los mayores retos es el corredor mediterráneo, el corredor ferroviario. Llevamos muchos años detrás de esto, pero bueno, pues parece a ver si se termina ya de una vez. Asociado con el corredor mediterráneo está también el túnel pasante de la ciudad de Valencia, que el ferrocarril, pues en lugar de dar la vuelta como da ahora, pues pueda cruzar Valencia en subterráneo y continuar. Eso será un gran avance para el propio corredor y también modernizará mucho toda la red de cercanías ferroviarias que como todos los usuarios conocen, pues tiene bastantes problemas últimamente, precisamente por las obras del corredor. Ahora mismo está en exposición pública el proyecto para ese túnel pasante. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como comunidad. Hay una parte que tiene que ver con el transporte de mercancías y con el transporte de pasajeros, que va a ser determinante ese túnel pasante, pero también para el urbanismo. Va a transformar la ciudad, va a terminar con una barrera, que es esa playa de vías, así conocida, que de playa tiene poco en realidad. Es una infraestructura realmente muy poco amable para la ciudad. Veremos una transformación de la ciudad realmente muy importante cuando tengamos esa obra finalizada. Hablemos de actualidad, si te parece, Federico. Tenemos una sequía, el clásico diría pertinaz, pero la estamos padeciendo y yo pienso que se está convirtiendo casi en endémica, ¿verdad?, con el cambio climático. Hace que miremos hacia los embalses. ¿Qué tendríamos que mejorar en los embalses valencianos, a tu criterio? Bueno, a ver, la sequía ocurre periódicamente, o sea que no es algo de ahora novedoso. Hay periodos de sequía de 3 o 4 años, a lo mejor nos dan una tregua de otros 7 o 8 años y eso, si lo miramos en la historia, pues ha sido siempre así. Nuestra zona es un poco así, tiene lluvias un poco irregulares. Probablemente con el cambio climático, los modelos de predicción que hay son modelos y son predicciones, pero apuntan a que a lo mejor esos periodos de sequía sean más intensos y también los periodos de lluvias sean más intensos. Eso hace que a lo mejor la media de agua pues no va a variar mucho. Si la repartiéramos por igual, pues sería más o menos la que hay ahora, pero lo que sí que hace es que si queremos aprovechar la misma agua, necesitamos más capacidad para guardar el agua cuando nos sobra y poder usarla cuando nos falta. Y eso afecta precisamente a los embalses. Los embalses precisamente son para eso, para poder depende, bueno, hay algunos tienen otra finalidad también, como la prevención contra riadas, pero fundamentalmente la finalidad que tienen es poder guardar el agua y para poder usarla cuando hay periodos de sequía. ¿Estamos razonablemente dotados en la Comunidad Valenciana de embalses? Bueno, todo es mejorable, entiendo, ¿no? Todo es mejorable, pero como digo, si vamos a un escenario en el que las aportaciones de agua, siendo más o menos la media la misma, se distribuyen de manera más desigual, pues necesitamos poder guardar más capacidad para poder guardar cuando tengamos agua y poder usar cuando no tengamos. Hablamos de estas grandes obras hidráulicas, hablamos de depuradoras, de parques y jardines. También hay una parte de paisaje, una parte de urbanismo. Yo no sé si los ciudadanos somos suficientemente conocedores de la cantidad de trabajo que hacéis en vuestra ingeniería. Bueno, nuestra ingeniería, que tiene este nombre, digamos, tan rimbombante, que es clásico, ¿verdad? Muy clásico, que lo conservamos con mucho cariño, mucho orgullo, pues realmente nos dedicamos básicamente a interactuar con el territorio y para poder hacer, digamos, obras en beneficio de la sociedad. En definitiva, ese es nuestro objetivo, ¿no?
Y eso se ha hecho desde siempre, desde que el hombre existe, pues primero vivía en cuevas, tenía frío, se construyó viviendas, tuvo que trasladarse de un sitio a otro, tuvo que mejorar sus recursos para los alimentos, tuvo que hacer regadíos, llevar el agua, todas esas infraestructuras se han venido haciendo. Nuestra profesión empezó a principios en 1800 más o menos, llevamos más de 200 años con este nombre, digamos, pero ya digo que de siempre ha existido esta actividad, ¿no? Y dentro de eso, pues sí, hay un campo muy amplio de conocimientos, porque aunque parezca que no, pero está bastante relacionado. O sea, tenemos una parte más de transporte, de movilidad, de carreteras, una parte más de agua, de hidráulica, pero está relacionado. Cuando haces una carretera, uno de los principales problemas es cómo vas a evacuar el agua para que el firme no se hagan baches y todo este tipo de cosas. O sea, que está, aunque luego cada uno pues se especializa básicamente en un tema, pero al final pues todo está un poco relacionado. Uno de los temas que también tenemos es el urbanismo. Ha habido grandes figuras del urbanismo, como el de Afonso Cerdá, que era ingeniero de caminos, y pues tenemos también capacidad para proyectar y para hacer planes de urbanismo, y todo lo relacionado con el urbanismo es una característica de nuestra profesión. Ahora que nuestras ciudades están también de alguna manera en revisión, ¿verdad? Porque estamos ganando espacio para la convivencia, espacio para la peatonalización. Tenemos un reto pendiente en las áreas urbanas, ¿verdad, Federico?, con el tema de la movilidad. ¿Qué está pendiente de resolver a tu criterio, digamos, en Valencia, en cuanto a estos nuevos hábitos de movilidad? Una ciudad que ha vivido los cambios de movilidad, especialmente por las decisiones del concejal Giuseppe Grecci, en fin, con cierta polémica o cierta contestación, ¿no? Sí, hombre, a ver, yo lo que he hecho en falta en todo este cambio es una dirección un objetivo, algo común. Solo veo un objetivo claro en todas las actuaciones, y es que el vehículo privado molesta y hay que quitarlo. Pero no sea cambio, porque al final el vehículo privado, dentro del vehículo va una persona, muchas veces se contrapone los vehículos, la gente. Al final dentro de un coche va una persona que tiene unas necesidades de movilidad y utiliza ese medio, porque muchas veces no hay una alternativa clara. Si tienes que llevar una persona mayor, tienes que llevar un paquete o algo, pues tampoco no puedes ir en bicicleta a hacerte a lo mejor 15 kilómetros en un tiempo razonable. O sea que habría que valorar todos estos aspectos. No está muy claro. Está muy bien lo de dar espacio al peatón, de crear espacios lúdicos, que se pueda ir en bicicleta, pero yo creo que he hecho en falta un poco un plan un poco común. O sea, se han hecho actuaciones puntuales que al final pues lo único que hacen es perjudicar una parte de la movilidad al final, porque al final, como digo, la gente tiene necesidad de moverse, y muchas veces no es por capricho, ¿no? También es cierto que hay personas que cogen el coche hasta para ir al estanco debajo, ¿no? Y a lo mejor muchos viajes se podrían evitar, pero hay algunos que no se pueden evitar. Y cuando cortas un recorrido radical, pues lo cortas para todos, para unos y para otros. Y en este sentido, Federico, los que vivimos en el área metropolitana de Valencia también, en fin, reivindicamos pues que haya un plan también de movilidad contando con las localidades limítrofes y los que nos desplazamos a Valencia, y cómo están también los medios de transporte público. Altamente mejorable esta cuestión. Hablemos de puertos. Qué complejas son estas infraestructuras, qué fascinantes también, por otro lado, están bajo vuestra competencia. A nadie se le escapa, ¿verdad?, el debate que hay con la ampliación del puerto de Valencia. ¿Estás a favor de esta ampliación? Al final, no, aquí no es ni buenos ni malos, ni blanco ni negro, ¿no? No. Pero es una ampliación necesaria. ¿En qué términos? ¿De qué manera puede afectar? ¿Cuál es su impacto, digamos, medioambiental, ecológico? A ver, yo creo que es una ampliación necesaria. Es necesario terminarla, porque en realidad lo que es la ampliación, el dique, que es lo que más afección podía tener a la costa y demás, lleva 10 o 12 años ya construido. Ahora simplemente es en la zona interior crear un muelle para poder traspasar las mercancías. O sea que en realidad la parte que más podía afectar ya está hecha. Yo creo que el puerto de Valencia lo necesita, esa ampliación, o sea, y en el tema de los puertos, al final, no es crecer por crecer, es que si pierdes la posición de liderazgo que ahora mismo tiene el puerto dentro del Mediterráneo, pues al final los consignatarios se irán a otros puertos y se perderá. Entonces, no es que no tendremos ese plus, sino que perderemos lo que tenemos. Y yo creo que es necesaria esa obra, que, como digo, además, simplemente es terminar lo que ya está
lo que ya está hecho, ¿no? Antes hablábamos del soterramiento de vías del Parque Central, de cómo va a afectar al transporte ferroviario vinculado con el corredor mediterráneo, pero hay otros retos como la ampliación de la autovía de Barcelona, tenemos puntos negros y auténticos embudos como es la autovía de Ademuz. En ese sentido tenemos que revisar y ampliar, o tal vez la mirada tendría que ir más a implementar un transporte público más eficaz, más eficiente. Hombre, probablemente son las dos cosas, pero el transporte público, el tema de cercanías, como hemos comentado antes, yo creo que ahora mismo pasa una situación y ha perdido mucho tráfico en los estudios estos que hay ahora en exposición pública para la obra esta del túnel pasante, se ve claramente, se ha perdido mucha cantidad de viajeros en las cercanías, pero precisamente pues porque no dan el servicio que es. Si se soluciona este tema de las cercanías, pues probablemente pueda recuperar. Como tú comentas, la gente que vive en los pueblos de alrededor, que es mucha gente y trabaja en Valencia, o al revés, ese movimiento diario lo tienes que hacer. Y no es fácil hacerlo siempre. Si tú vas de un sitio fijo a otro sitio fijo siempre, puedes coger un medio público, pero si te tienes que mover a otros que a lo mejor no sabes muy bien, pues mucha gente reacia por eso, porque no tienes la misma versatilidad. Para irte a un polígono industrial a trabajar, que todos los días vas allí, pues ahí es perfectamente posible que haya un medio público que te lleve sin ningún problema. Desde luego, un autónomo, ¿no?, que requiere del vehículo para moverse y que tiene diversos clientes y tiene una hoja de ruta diferente, lógicamente el transporte público le complica mucho las cosas. Hablemos del ejercicio de la profesión, si te parece, Federico. Requiere, como me decías antes de arrancar la entrevista, estar colegiado. ¿Cuáles son las labores fundamentales del colegio, más allá de punto de encuentro y de visado? Me da la sensación que en el colegio hay muchas actividades que estáis realizando. ¿Cuáles serían las más destacadas? Sí, bueno, yo para hablar del colegio primero explicaría un poco lo que es un colegio, porque mucha gente no entiende lo que es un colegio profesional aquí en España. El motivo de que existan los colegios es que la sociedad entiende que hay determinadas actividades que por su repercusión pues tienen que estar reguladas, no las puede hacer cualquiera. Entonces, esa regulación la podría hacer directamente el Estado o a través del gobierno, pues en los ministerios, que hubiera allí alguien que se encargara de eso. Lo que se decidió, y así está recogido en la Constitución española, es que son los colegios profesionales los que se regulan a sí mismos. Los profesionales nos agrupamos en el colegio y tenemos la misión de hacer esa regulación. Tenemos un ministerio del que dependemos, el Ministerio de Tutela, que se llama, que es el que un poco, pues, para determinadas cosas nos dice cómo hemos de ir. Ese, digamos, es el fundamento. Eso es lo que justifica que la colegiación sea obligatoria, porque si para regular una determinada actividad hay que estar colegiado y al que no está colegiado no lo puede regular, pues es obligado que todo el que ejerce la profesión se someta o esté dentro del control del colegio, que, como digo, afortunadamente lo hacemos los propios profesionales y no dependemos de un funcionario, de un ente autónomo que a lo mejor no tendría el conocimiento que tenemos nosotros. Bien, eso es un poco la base de lo que es un colegio. Dentro de eso, pues los que dirigimos el colegio procuramos dar la mayoría de servicios a los colegiados, servicios de formación permanente, servicios de empleo, ayuda a los ingenieros jóvenes. Uno de los objetivos es, como lo que estamos haciendo, dar a conocer a la sociedad un poco lo que hacemos, cuál es la actividad que desarrollamos, opinar en temas que son de nuestra competencia. Es un poco lo que se llama la sociedad civil, así en general, y entonces pues participamos en una serie de foros relacionados lógicamente con nuestro campo de actividad. Trabajo el de una profesión que además, como hemos visto, y creo que igual alguno ha sorprendido, desde luego tiene un impacto en nuestra calidad de vida, en nuestro día a día, como es la ingeniería de caminos, canales y puertos en nuestra Comunidad Valenciana. Hemos hablado con su decano, Federico Bonet. Bueno, pues animaros a seguir en el trabajo, porque la verdad que igual ahora que también con los fondos Next Generation, seguro que también habrá movimiento en las grandes infraestructuras, sí. Y bueno, y en las pequeñas intervenciones, porque ahí están los ingenieros en todo, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos, Federico. Nada, un placer. Muchas gracias. Como siempre, llega el pronóstico del tiempo y la actualidad deportiva. Nosotros esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde, como siempre, aquí Feliz Tarde en Comunidad Valenciana en directo. Hasta mañana.